porque me interesa mucho trazar objetivos sólidos de ciudad hacia adelante. Lo haré con el sector comercial. La verdad que Posadas es muy distinto a la realidad de otras ciudades. En el caso, cuando hablamos del Duty Free Shop, una zona franca, lo primero que se nos viene a la mente es la de Puerto Iguazú. Pero Puerto Iguazú está recibiendo turismo internacional, recibe casi 2 millones de visitantes al año, y eso es muy distinto a lo que pasa en la ciudad de Posadas. Claro. Entonces, yo decía, y el otro día hablaba con el sector comercial, uno no puede oponerse, pero sí puede plantear otras formas de emplazamiento de una zona franca. ¿Y qué necesita la ciudad de Posadas? Yo hago un ejercicio constante y diario de entender primero la realidad en la cual estamos inmersos y cuál transitamos, y cuáles son las necesidades que tenemos que proyectar hacia el futuro. Yo decía, si nosotros pasamos a ser solamente un comercio minorista, como es la apertura o como está pensado el Duty Free, y empezamos a pensar en un concepto mayorista, industrial, de logística y comercialización, tendríamos muchas más posibilidades, sobre todo haciendo uso del lugar estratégico en el cual está emplazado nuestra ciudad, y podemos incluso hasta lograr en un espacio que sea zona franca para que se radiquen industrias. En el caso de DAS, en su momento de esplendor, generaba 1.700 puestos de trabajo. Así es. El año pasado, el año pasado o antes, unos meses atrás, antes que cierre definitivamente sus puertas, DAS estaba operando con 170 operadores, o sea, estaba utilizando el 10% de su capacidad operativa. Yo decía, diariamente en la ciudad de Posadas tenemos hoy el principal problema, que es la falta de empleo. La falta de empleo por la situación económica, por esto que yo te decía, que hay una nueva categoría social del trabajador que no llega a fin de mes, de que cada vez cuesta más, y no solamente pensemos en el que no tiene el trabajo, sino el que tiene el trabajo y no le alcanza. Ahora vos decís instalarse ahí cerca del Duty Free, que estás comentando esto de las industrias. Hay que pensar, primero... Como hacer un polo industrial. Tenemos que hacer un polo industrial y estratégico en la ciudad de Posadas, primero. Y ahí nuestra herramienta, y siempre me dice, bueno, pero Fernando, eso no es posible. No es que no es posible, tenemos que dar el debate. Claro. Y nosotros tenemos una herramienta. Siempre vemos que en el Congreso de la Nación los números están muy finos. Y bueno, entonces hay que empezar a generar el debate para que cuando nuestros legisladores levanten la mano, también empiecen a decir, che, esto está necesitando nuestra provincia, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es en una adenda, o en una nueva autorización nacional que nos permita tener un espacio mayor para que se arraiguen industrias. Claramente, si tenemos la autorización para que se instale una zona franca, en principio tiene que haber una reglamentación nacional. La llegada de la zona franca en la provincia de Misiones se da en el año 94 con una ley nacional que establecía que la zona franca iba a estar emplazada en Puerto Iguazú. Pero esa zona franca también tenía dentro de esa ley dos posibilidades de extensiones en la provincia de Misiones. O sea, tenemos la zona franca Faro, que es la de Puerto Iguazú, y tenemos la posibilidad de dos extensiones. El año pasado se reglamenta 2 ciudades para tener esas extensiones. Una es Bernardo de Irigoyen, por ser una ciudad fronteriza con Dionisio Sequeira, y la otra es la ciudad de Posadas, ciudad fronteriza con Encarnación. El tema es que si solamente copiamos el concepto, el modelo de Puerto Iguazú, estaríamos generando una simetría interna dentro de nuestra ciudad. Porque allá está solo el Duty, no hay nada más. Pero además eso está en Foz de Iguazú. Pero aparte... Está en Iguazú, porque sí o sí tenés que pasar y presentar tu DNI para ir al Duty. Si vas al Duty solo, no te piden DNI. Si vas solo al Duty, en auto. Pero hay que saber, fui varias veces. pero la cantidad de turistas que recibe. Claro, Brasil, Paraguay. Eso es un concepto más destinado al turismo internacional. Pero si armás un polo está bueno. Sin duda, acá, estratégico. Y si armamos un polo resolveríamos la cuestión que hoy es el principal problema de la ciudad, que es la falta de empleo. Exacto. Si nosotros lográramos un espacio de logística, industrialización, comercio y distribución dentro de un área, una zona franca en la ciudad de Posadas, ahí lo que podríamos hacer es empezar a invitar a empresas que se radiquen en la ciudad de Posadas. Nosotros diariamente tenemos 15.000 personas que están buscando empleo en Posadas. Y no es que te lo dice Fernando Mesa, te lo dicen los números. Estábamos leyendo justamente 10.000 nuevos empleos, pero informales. Sin duda. O sea, actualmente todo el mundo, el registrado, tiene 1 o 2 trabajos o 2 changuitas más informales para hacer un numerito extra, digamos. Entonces, una entradita extra. Algo de lo que tenemos que hacer es pensar en que estas empresas, y te digo, no necesitamos 50 industrias. Si nosotros le dáramos a lograr que se instalen 5 DAS en la ciudad de Posadas, resolvemos 10.000 puestos de trabajo. Y lo que te digo, o lo que intento de explicar, de que tenemos que repensar un formato de instalación de estos espacios y
provecho de cuando se empieza a pensar en una reglamentación, es decir, que hay otras ciudades que cuentan con este tipo de herramientas. En caso de Ensenada, provincia de Buenos Aires, tiene un espacio de logística, comercialización y distribución. Tenemos el caso de la experiencia de ciudades automotrices, en el caso de lo que es Córdoba, lo que es Zárate. Imagínense si nosotros podríamos lograr una parte de ensamblado de automotor en la ciudad de Posadas. Ahí vas a tener que hacer un mini Rigi. Bueno, pero pensemos, y somos la puerta del Mercosur. Eso sería algo más visible porque tenemos también el parque industrial nosotros acá. Pero por eso hay que lograr un espacio. Yo sé de paso, ¿está funcionando eso? Todo lo que sigue, hubo un poco una crisis también porque por el mercado, las ventas no se cayeron. Es que todo está en crisis. Yo creo que los únicos números... ¿Está preparado como para que cambie un proyecto nacional también? Pero sin duda, hay que dar el debate, porque yo creo que cuando los números y las estadísticas que muchas veces escuchamos no reflejan la realidad o el rostro humano del ciudadano de pie, son números que están equivocados. Yo le escucho al ministro de Economía decir que tenemos superávit económico, que tenemos récord de venta. Le escuchamos al presidente ahora que dice que sacó a 14 millones de personas a la pobreza. Estamos con el consumo récord, claro, pero entonces no nos ajusta la realidad que vemos diariamente. Cuando todavía vemos familias que se siguen incrementando en los comedores, porque nos pasa a nosotros, seguir evaluando diariamente el padrón, cuando todavía tenemos algunas personas que están revolviendo los basureros y que lo vemos diariamente. Eso habla de una realidad del ciudadano a pie que es muy distinta a los números y estadísticas de una computadora Excel, que solamente están reflejando commodities de la soja o la exportación de petróleo de vaca muerta. O sea, yo creo que por ahí puede venir el superávit, pero la realidad y las economías, pregúntenle a los yerbateros o pregúntenle al productor, al tarefero, a ver si tiene exportación o consumo récord. No es una realidad, pregúntenle a la forestoindustria. Gente que se tiene que ir a Buenos Aires a buscar una changuita, de hacer de albañil, gente que era que producía su tierra, sus hectáreas. O de acá pasan que se a están Brasil yendo a Brasil está salvando muchísimo a provincia de Misiones con el trabajo en las cosechas, ¿no? Pero ¿en qué condiciones? Claro. Por eso, viste, es algo tremendo el trabajo informal. Yo siempre le digo a Marcela, esto se va a cambiar cuando vuelva un proyecto nacional que nos incluya todo, como nos incluyó a nosotras, que también estábamos en esta situación en los 90, 2000, cuando estalló todo. Hasta que en el 2003 apareció alguien a nivel nacional, provincial, hubo todo un cambio y nos incluyó a nuestra generación. Lo que se viene es lo que vos decís, que ojalá lo que se viene a nivel provincial, por lo que se viene, y a nivel nacional también, todo esto en un marco tiene que ser un proyecto que esté en la vereda de enfrente o en las antípodas de lo que gobierna a nivel nacional, porque este gobierno nacional no cambia su proyecto, como decir, la hoja de Excel, la lista de Excel que le cierre y la gente, viste, sobreviviendo. Sí, lo que caminamos y transitamos diariamente, lo que estamos diciendo es parte de nuestra realidad diaria. Que la gente te lo dice a vos personalmente, seguro. Pero Mariela, cuando vos entrás al supermercado, ves lo que está pasando. Cuando le preguntale al kiosquero del barrio a ver si tenemos récord consumo o superávit de venta. No, es una realidad totalmente distinta. La gente no gasta porque no tiene plata. Pero claro, bueno, yo te dije, la inflación cero es porque eso en el cementerio, paz. O sea, inflación cero tenía de la Rúa cuando estalló todo. Sí. El endeudamiento en tarjeta de crédito, o sea, hay muchas cuestiones que hay que analizar. Por eso, yo vuelvo a insistir, los números y estadísticas son muy equivocados cuando nos reflejan la realidad del ciudadano a pie, porque la macro puede reflejar algunos números, pero la micro todavía está muy dañada y claramente eso repercute en el quehacer diario de miles y miles de familias en el país. Yo no sé si hay hoy una economía regional que esté pasando por un buen momento. Yo te nombré algunas de nuestra provincia, pero hay que preguntarle, no sé, a la manzana, ¿viste cómo vienen las manzanas ahora? Cada vez más chiquititas, horrible, mal. Pero me hace acordar cuando hubo una sequía con respecto a la mandioca, ¿no? Sí. Que vos te das cuenta en el supermercado, en las verdulerías, cuando te venden. La manzanita cada vez más chiquitita, las peras no están bien, o sea, hay una crisis en todas las economías regionales. Pero claramente, y la respuesta no es que si esto no te conviene, dedicate a otra cosa o planta otra cosa. El debate, porque, es lo que vos estás haciendo también, y poniendo en la mesa muchos temas que hay que hablarlo porque en algún momento hay que tratarlo, debatirlo y después también llevarlo como política pública. Pero sin duda, entonces es preferible
trabajar, intentar hacer esfuerzos y compromisos, sobre todo cuando hay que visibilizar la voz de Misiones en lugares de preponderancia. El Congreso de la Nación es una, ¿no? Es una donde nosotros tenemos que tener nuestros representantes que lleven y que alcen la voz en estas propuestas, en estas ideas, y sobre todo en la representación propia de lo que nos está pasando a nosotros como provincia. Le pasa lo mismo. Bueno, ahora vamos a tener algo muy significativo, que vienen los gobernadores del norte grande. El 12, ¿no? El 12. Esto va a ser muy significativo, Sí, está bueno. porque ahí está la voz de cada una de las provincias. Y generalmente después de estos encuentros se elaboran documentos donde cada uno manifiesta la realidad propia de su territorio. Entonces, después va a ser de mucho provecho también de quienes están, ustedes al frente de los medios de comunicación, que puedan leer y difundir esos documentos, porque ahí está la realidad y el termómetro diario de lo que le está pasando a cada una de las provincias en Argentina, ¿no? Bueno, muchos debates que se vienen también. Bueno, fue un gran triunfo esto de que se saque un artículo de esta ley de extranjerización que se pretendía en el Congreso, por suerte, pero igual hay que estar atento porque otros puntos tampoco son buenos para el país. Pero a nivel provincial también, Fernando, vos sos ya un dirigente político hace mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo sos joven, pero con una formación política, y se nota tu compromiso, esto de debatir, de hablar de política, de seguir, y lo que estamos hablando justamente en este momento. Una nueva etapa, ¿no? Fuiste uno de los primeros ministros también que salió a manifestar esto, el apoyo a Pasalacqua en su gestión, pero también con vistas a lo que, si él quiere, puede ser candidato nuevamente en el 2027, ¿no? Sí, sin duda. A mí me parece muy importante la tarea que viene realizando el gobernador en esto. Obviamente, creo que fue hace un mes, porque pasa tan rápido todo, tantas cosas. En ese momento, ante una consulta, y obviamente teniendo mucha prudencia lo que pensaba o no el gobernador, yo decía que iba a acompañar una potencial candidatura de Hugo. Hoy creo que esto ya tomó más moldura, fue tomando más cuerpo, hay muchos más sectores que están acompañando esta idea. La verdad que Hugo lo que logró en este tiempo es no solamente ampliar y intensificar la agenda de trabajo, porque nos pide redoblar el esfuerzo, el compromiso. Pasó eso un tiempo atrás, no hace mucho, pero en una reunión, me acuerdo que gabinete que estuvo, al inicio de una charla, Hugo nos dijo a todos: siéntanse todos despedidos. Así arrancó la charla. Y en eso también invita, porque te hace salir un poco de la zona de confort. Es como decir, nadie tiene el sillón atado, nadie tiene nada ganado, y la única representación o al único que nosotros tenemos que cuidar es al misionero. Entonces, invitar de esa manera a redoblar el esfuerzo, el compromiso, el sacrificio diario, ser muy creativo en momentos de época de vaca flaca, ¿no? De administración de recursos. Y otra cuestión que también se logró en este tiempo es el estado de cercanía. El estado de cercanía es que no vengan los intendentes a golpear la puerta de los ministros en la ciudad capital, ¿no? Sino que los ministros vayan al territorio y escuchen cuáles son las demandas. Ahí se fueron armando nodos y mesas de trabajo en el interior, donde, bueno, en jornadas de trabajo muy intensas fuimos no solamente charlando, viendo, anotando algunas cuestiones que nos van quedando pendientes, de qué manera nos fusionamos, acompañamos, y la verdad que eso fue bien recibido. Yo creo que ese dinamismo que se le llegó a dar a la gestión de gobierno también nos invitó a decir: che, este es el camino, esto hay que seguir. Y también la escucha. Fueron también los intendentes los que dijeron: che, mirá, valoramos el compromiso de Hugo en este momento, entendemos de que si Hugo tiene ganas, nosotros vamos a acompañarle. Y ahí es donde empieza esto a tomar forma, color, tomar mucha cuerpo, tomar fuerza, ¿no? Sí, se notó eso. Y la verdad que hoy lo vemos no solamente en lo que es los espacios de las comunas, vemos también en los ámbitos legislativos, ya se van como armando y conformando un nuevo orden dentro del damero político, no solamente provincial, sino también en cada localidad. Y eso es sumamente importante, porque estamos, si bien a un calendario electoral que todavía amerita una serie de meses, pero vamos a tener desafíos muy importantes, no solamente en lo que son los ámbitos municipales, en cuanto a concejales, intendentes, gobernadores, generales. Y vamos a tener que también elegir un proyecto nacional. ¿Qué modelo de país queremos? O sea, no es un dato menor, entonces empezar a hablar de estos temas sin perder de vista. Yo siempre digo, no quedemos entrampados solamente en
en la interna política, porque si nosotros descuidamos el territorio, flaco favor le estamos haciendo a las personas que confían en nosotros. Totalmente. Yo te dije en un tránsito de la charla que, me preguntaste, ¿cómo le ve a la gente? Yo le veo a la gente con mucho dolor, mucha angustia, porque quieras o no, confiaron en algo que no le terminó representando. Recuerden que había un modelo que decía que invitaba incluso a personas a ganar en dólares y algunas cuestiones. A mí me pasó. La gente le creyó que iba a cobrar en dólares. La verdad que hay que trabajar y mucho en ese dolor, en esa angustia, y también invitar a que se entienda quiénes son los que trabajamos realmente con responsabilidad. Obviamente que hoy la cuestión económica que afecta a la familia también afecta al Estado, porque claramente en la coparticipación y en los recursos propios vemos una caja cada vez más ajustada. Pero si uno trabaja de manera sincera, acortando distancia, yo utilizo una frase, espalda con espalda en momentos más difíciles, yo creo que eso es bien recibido. Y en cuestión de definición política, yo creo que hay un dicho que dice que el café en el amor y en la política no se puede jugar tibio. O sea, hay que meterle, hay que avanzar y obviamente rápidamente salir de este embrollo rápidamente no, claro, y meterle para adelante y estar bien definido en qué modelo y en qué compromiso asumimos la responsabilidad y a transitar, obviamente, pensar en el presente pero sin perder de vista la proyección futura. Tenemos desafíos en el 2027 sumamente importantes, en lo local, en lo provincial y en lo nacional. Totalmente, coincido. Y está buenísimo, ¿no? Porque también es momento, porque eso de que, viste, Milei o La Libertad Avanza defenestró la política y decía que todo lo que era militancia política era corrupción, era lo peor. Ellos hacen militancia con un discurso y una mentira. Y militan todo el tiempo. Por eso está buenísimo también que los funcionarios, ministros, diputados, senadores, hablen con la gente de la política, porque están en lugares estratégicos por decisión política, ¿no? Y representando a un pueblo en alguna función donde tienen que dar esto, como vos decís siempre, respuesta, escuchar, la escucha activa que todo el mundo dice. Es tan importante, porque vos te vas a un barrio, te sentás con un vecino, te cuenta tu realidad, vos por ahí no le cambiás la realidad en ese momento, pero ya tenés esa información para ver cómo podés gestionar y dar una mano a la gente, ¿no? Entonces son decisiones políticas. Son decisiones políticas. No son empresas privadas, nadie es CEO de nadie acá, son servidores públicos. Y entender la realidad a flor de piel ahí, tomar decisiones, hacer uso de las facultades que el pueblo otorgó al momento de elegir sus representantes. Recuerdo cuando el gobernador toma la decisión de la eliminación del pago a cuenta de ingresos brutos. Apostó, él decía, al acompañamiento, obviamente siempre pensando en que vamos a tener un replanteo del movimiento económico de los ingresos de la provincia. Hace poco y a partir del 1 de agosto, la eliminación de cualquier tipo de cobro a las billeteras virtuales. Excelente. Todo el mundo festejamos. Claro, entonces, bueno, a mí nunca me cobraron, pero yo creo que hay que seguir apostando a esto, ¿no? A la escucha, más allá de cuestiones políticas, de no perder el termómetro de la realidad del vecino y la vecina. Por supuesto. Yo también en ese tránsito escucho a muchas personas, empresarios, comerciantes, industriales, sectores universitarios, empresariales, vecinos a pie. Escuchar a todos te va también moldeando y dando más aplomatura en lo que es una tu visión. Decisión está buena también y es la certera, porque vos te das cuenta que todo el mundo, como vos decís, no hay... O sea, todo el mundo desmejoró su situación económica. El empresario, el constructor, el empleado público, el que era su propio jefe y tenía su negocio, el comerciante, o sea, todos. Absolutamente todo. Milei sí vino a hacer eso para emparejar a todos. No existe más clase media, clase trabajadora pendiente de un sueldo, ¿o no? Sí, sin duda. Y bueno, todo eso se modifica con decisiones políticas. Ahí me das pie un poquito, pero hablábamos de agosto, el mes de las infancias. Bueno, estamos para fines de agosto también estamos relanzando una nueva herramienta. Nos parece muy importante que va a ser el relanzamiento de una marca ministerial, que es la marca Hecho en Misiones, donde nosotros vamos a relanzar, la verdad que en un formato innovador, donde vamos a tener experiencias de emprendedores exitosos, donde van a poder comentar para generar estímulo también y elevar también la autoestima del emprendedurismo local, que hay mucho talento.
Así que bueno, un formato de feria con charlas, unas charlas tipo TED, así para que puedan compartir. También invitar a la elaboración o productos de estrategia de venta. Así que bueno, estamos trabajando en eso, en una agenda intensa, sobre todo pensando y entendiendo cuáles son los principales problemas y demandas sociales, y uno de esos es el empleo. Entonces, pensar en el autoempleo, en fortalecer el emprendedurismo, es algo que nos va a tener transitando, así que para fines de agosto, principios de septiembre, le vamos a invitar, obviamente, que nos ayuden a difundir lo que va a ser el relanzamiento de la marca Hecho en Misiones.